Muy buenas noches a toda nuestra audiencia del blog del estudiante de Derecho. En esta oportunidad vamos a tener el agrado de presentar una ponencia magistral, la cual será llevado a cargo del estimado doctor Addison Castillo Miranda, quien es abogado por la Universidad Santiago Atúnez de Mayolo de Ancash y posee una maestría en gestión pública por la Universidad San Martín de Porres. También es director del estudio jurídico Castillo Toledo Barreto. Es director del Centro de Conciliación Arapacis y también es secretario en Asuntos Legales en la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, de Ancash. También es consultor jurídico en entidades del Estado en sus diferentes niveles y es procurador en la Municipalidad Distrital de La Pampa. El día de hoy él nos va a presentar un tema muy interesante, el cual es el proceso administrativo disciplinario. Sin más que decir, doctor Addison, usted es bienvenido y este espacio del blog del estudiante es todo suyo. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos y gracias por la presentación. De verdad, para mí es un agrado siempre poder compartir ese tipo de temas y agradecer, ¿no? Primero la invitación al blog legal para hoy día poder hablar un poco del procedimiento administrativo disciplinario. ¿Por qué hablamos de un procedimiento y no de un proceso? Es porque el proceso está regulado en el marco de lo jurisdiccional, en el marco de lo que es lo administrativo o del derecho administrativo, existe aquello que llamamos procedimientos administrativos disciplinarios. Quiero que me confirmes, estimado Anthony, si ya está la diapositiva para poder empezar, o en todo caso, vamos a poder ir hablando un poco. Muy bien, mientras se va conectando el tema de la diapositiva, quiero dar una suerte de inicio para hacer una pequeña reflexión en qué se justifica los procedimientos administrativos disciplinarios. Y no se podría hablar de los procedimientos administrativos disciplinarios sin hablar antes del ejercicio de la función pública dentro del Estado, como aquella figura jurídica técnica que busca satisfacer las necesidades. Y para preguntarnos qué es función pública, entonces, doctor, podríamos decir que es el ejercicio de cualquier entidad o es la actividad que desarrolla cualquier entidad del Estado, y eso se llama administración pública, para poder satisfacer las necesidades sociales. Entonces, ¿dónde se justifica el ejercicio de la función pública? ¿Dónde se justifica la actuación administrativa? Y por ende, una futura sanción, un futuro ejercicio disciplinario en el correcto funcionamiento administrativo. ¿Por qué? Porque la función pública en su actuación realiza diversas actividades y eso se va a llamar actuaciones administrativas. Entonces, estas actuaciones administrativas, por ejemplo, pueden ser actividades prestacionales, quiere decir actuaciones de servicios públicos, eso vamos a llamarlo o conocerlo como actividad prestacional. Puede ejercer funciones, por ejemplo, reglamentarias, funciones reguladoras, o también las llaman funciones de policía, que busca regular las conductas de los administrados para el correcto funcionamiento social o para la paz social, para el bienestar social, como quisiéramos denominarlo. Cumple funciones de fiscalización y de control en tanto a que estas actividades de carácter jurídica o estas actividades reguladas necesitan ser controladas. Por ende, si es que algún administrado incumple estas actividades reguladas por las entidades públicas, por el ejercicio público, son plausibles o como consecuencia tienen una sanción administrativa. Muy bien, me dejo entender en ese contexto. Ahora, en el marco de los procedimientos administrativos, es más, está mal llamado, y no solamente lo sustento yo, sino sustentan muchos autores, denominar a los procedimientos administrativos disciplinarios procedimientos, en tanto que muchos autores consideran que no son procedimientos, sino actuaciones internas dentro de la administración pública. Ahora, ¿cuál es el fundamento para que le hayamos llamado procedimientos? Es que sus
su regulación, su actuación procedimental está sujeto a la ley 2744 y a otras leyes, y, por ejemplo, a la ley del servicio civil. Entonces, el fundamento debemos entender para llamar los procedimientos, sino actuaciones internas o procedimientos internos disciplinarios, que podría bien llamar, es el fundamento jurídico procedimental que sea. Entonces, a la fecha todavía existe una discusión doctrinal jurídica de si podemos o si efectivamente los procedimientos administrativos disciplinarios son procedimientos o en su defecto son actuaciones internas, actuaciones de administración interna dentro de las entidades públicas. Entonces, para hablar de los procedimientos administrativos tenemos que hablar del correcto ejercicio de la función pública. Por ende, acá nace otra idea, en acá nace otra figura jurídica y nace la figura del servidor público. Entonces, estimado Anthony, ¿ya están las diapositivas? Sí, doctor, las diapositivas se encuentran listas. Usted se encuentra en la segunda diapositiva. Muy bien, en la que dice función pública. Listo, de ahí empiezo a correr, ¿sí? Muy bien. Eh, ¿Qué es la función pública y de dónde nace la idea del servidor público? Muy bien. Toda actuación que conlleva todo trabajador, todo empleado al servicio que tenga una relación contractual con el Estado es un servidor público, independientemente del régimen laboral en el que se encuentra, sea este 276, régimen de la carrera administrativa, por ejemplo, el 728, el régimen de la actividad privada, el 1057, los famosos CAS, ¿no? Los contratos administrativos de servicios, pueden estar sujetos al régimen laboral 30.057, que es la ley del servicio civil, que a la fecha todavía se sigue implementando en algunas entidades públicas. Y hay que entender que independientemente cualquier régimen laboral especial, por ejemplo, la ley del magisterio, los policías, los servidores, los docentes universitarios, el personal asistencial médico, etcétera. Entonces, todos ellos son servidores públicos. ¿Por qué? Porque tienen una relación contractual, es decir, un contrato con el Estado, tienen una relación jurídica. Sin embargo, no solamente es eso, sino que ellos también brindan su profesionalismo, sus actuaciones, su fuerza de trabajo al servicio de la nación. Y eso es lo que lo diferencia de los contratos laborales de carácter privado o con entidades privadas. Y por ende, yo, servidor público, estoy sujeto a una conducta que busca un respeto irrestricto de las normas. ¿Para qué? Para que esta función pública sea efectiva, sea útil, tenga un ejercicio, tenga un ejercicio eficiente. Y es más, en la actualidad existe algo que se llama la ley del Código de Ética de la Función Pública, que es la ley número 27.815, en la cual nos da una serie de preceptos, una serie de axiomas, una serie de regulaciones que buscan el correcto funcionamiento de la entidad pública y por ende de los servidores públicos. Y estos principios son algunos que están en la lámina. Primero, el de eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia está en relación al correcto funcionamiento de la entidad pública y a la correcta administración de los recursos públicos. Ustedes saben que en el marco de la administración pública existe algo o ellos administran recursos públicos, sean económicos, sean patrimoniales, sean recursos humanos, es decir, personas, pero su administración perdón, tiene que estar sujeto a este principio de eficiencia. Otro precepto que se maneja en el ejercicio de la función pública es el principio de idoneidad. ¿Y qué regula la idoneidad? La idoneidad regula la actuación en mérito a la ética, en mérito a los preceptos a la discrecionalidad administrativa. En el marco de la aplicación de los
o el del desarrollo de los procedimientos administrativos, hay un precepto que se llama discrecionalidad. ¿Qué nos dice la discrecionalidad? Que que cualquier ejecutor, es decir, cualquier actor dentro de la entidad pública, eso que en otras palabras, servidores públicos, funcionarios públicos, al aplicar las normas, tienen que cumplir los garantismos jurídicos. Eso quiere decir respeto a la Constitución, respeto a la ley del procedimiento administrativo general o a las normas de carácter especial. En este caso, por ejemplo, la ley del servicio civil, la 30.057, por ejemplo, normas que regulan procedimientos especiales, por ejemplo, los reglamentos internos. Entonces, la idoneidad nos exige que debemos hacer una correcta aplicación de los preceptos jurídicos a las situaciones concretas que regulan no solamente los procedimientos administrativos, sino los hechos administrativos, los actuaciones internas de la administración pública, contratos públicos, etcétera. Entonces, la idoneidad tiene que regular un correcto funcionamiento del mismo. En otras palabras, cualquier actuación administrativa. Por otra parte, existe otro precepto que es el uso adecuado de los bienes del Estado. Ahora, ¿qué son los bienes del Estado? Los bienes del Estado van a regular o están en relación en un precepto o en un principio de la administración pública que nos dice el famoso principio de austeridad, ¿no? Que no podemos nosotros malgastar o gastar innecesariamente los recursos del Estado. Entonces, el uso adecuado tiene un fundamento no solamente jurídico, sino también un fundamento pro, de actuación pública, de gestión pública. Por ejemplo, desde la etapa de la planificación hasta la ejecución, tenemos que cumplir los preceptos que regula la función pública. Y por último, el principio de transparencia, que es una herramienta no solamente garantista para los administrados, sino también de lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque a medida que los preceptos o que las actuaciones de las entidades públicas sean más transparentes, se debe entender que la actuación procedimental o la actuación de la administración pública está sujeto a un control social, si la quisiéramos llamar. Entonces, y no solamente es eso, sino la transparencia también está en relación al correcto ejercicio de los procedimientos administrativos. Por ejemplo, solicitar información de cualquier actuación administrativa de la gestión pública. Por ejemplo, solicitar copias, solicitar antecedentes, solicitar informes, solicitar aclaraciones. Entonces, en mérito a ello también se regula el correcto funcionamiento de los procedimientos administrativos. Y ahí que la función pública asegura el buen funcionamiento de lo que conocemos como administración pública. Ahora, ¿qué pasa si yo en mi ejercicio público contravengo estos principios, estos preceptos de la buena función pública? De ahí es donde nace el poder disciplinario. ¿Y qué es el poder disciplinario? No es otra cosa más que el ejercicio sancionador aplicado a los servidores públicos, el famoso ius puniendi, que por derecho o que por ejercicio está regulado en el derecho penal, pero también tiene una función en el derecho administrativo. La siguiente lámina, por favor. Y en ahí es donde nace el poder disciplinario, de la existencia de una relación. Primero, para que exista un ejercicio disciplinario, tiene que existir una relación jurídica con la función pública, o ser servidor, o ser funcionario, de directivo, pero independientemente tener una relación jurídica con con la administración pública. Por ende, no podríamos decir que aquellos servidores que trabajan sujetos a un régimen, no a un régimen, sino a un contrato de locación de servicios, no estarían inmersos a una sanción administrativa o no estarían inmersos a una exigencia administrativa, ya que los locadores de servicios están sujetos a un régimen civil o están sujetos a un contrato con modalidad civil y no de carácter laboral. Segundo, para que exista aquello que llamamos poder disciplinario, tiene que existir una conducta violatoria, es decir, que contravenga los deberes y prohibiciones por parte
o que está obligado todo servidor público y se justifica en aquí el ejercicio de la facultad disciplinaria. Tercero, eh, la finalidad del procedimiento administrativo en tanto a lo que persuade y represor. Se recuerda, ¿no? Del derecho penal tiene un efecto persuasivo y represor, tiene los mismos efectos jurídicos, pero aplicado a los servidores públicos. Entonces se debe entender que persuade y ante la represión va a persuadir a que demás servidores públicos no cometan actos que contravengan el correcto funcionamiento público. La siguiente lámina, por favor. ¿Dónde o cuál es el ámbito de aplicación de los procedimientos administrativos? Primero, está sujeto o están sujetos a este régimen disciplinario, podríamos decirle disciplinario general, aquellos servidores públicos, trabajadores 276, 728, 1057 y 30.057, salvo aquellos que están excluidos en el artículo 90 del reglamento. ¿Y quiénes están excluidos en el artículo 90? O sea, en otras palabras, a los que no se les podría aplicar los procedimientos, los famosos PAD o la ley del servicio civil, es aquellos, por ejemplo, funcionarios públicos de designación o remoción regulada, con excepción, por ejemplo, del defensor del pueblo, el Contralor General de la República, por ejemplo, aquellos directivos o servidores civiles de carreras especiales no están sujetos a estos procedimientos administrativos. Por ejemplo, aquellos que, por ejemplo, el foro militar, ¿no? Que tiene sus características. No quiere decir que ellos no se les puede sancionar disciplinariamente, no, sino es que ellos tienen sus reglas especiales para que puedan ser sancionados administrativamente en el régimen laboral especial que se encuentra. En este caso sería el régimen, el foro militar, el régimen policial o el régimen militar. Mismo caso es en el, por ejemplo, los diplomáticos, los profesores del magisterio, por ejemplo, aquel personal asistencial, por ejemplo, los docentes universitarios tienen o sea, no es que no son plausibles de ser sancionados disciplinariamente, sí, son plausibles de ser sancionados disciplinariamente, pero en el régimen laboral que a ellos les implica. Además, son aplicables a funcionarios públicos, servidores civiles y ex servidores. Ahora, ¿quiénes son los ex servidores? Son aquellos que cometen faltas cuando ya no tengan una relación jurídica con la entidad pública. Por ejemplo, o vamos a poner dos ejemplos para que entiendan cuándo se habla de un servidor público y cuándo se habla de un ex servidor. Servidor, por ejemplo, Adilson Castillo, ahora que está editando esta ponencia, en esta velada, tiene relación jurídica con la Municipalidad de Lima. ¿Está bien? Lo que pasa es que Adilson Castillo cometió una actuación plausible de ser sancionable, sujeto a procedimiento disciplinario, en agosto del 2020. Pero a la fecha, él concluyó, estaba sujeto a un régimen laboral 1057 y por vencimiento de contrato terminó su régimen laboral. Pero él cometió la falta en agosto antes que concluya su relación jurídica. Ahora, la pregunta es, a la fecha, octubre del 2020, se entera la entidad pública de que Adilson Castillo cometió una falta administrativa. Y la pregunta es, ¿se le regula, se le sanciona como servidor público o como ex servidor? La respuesta es, se tendría que iniciar un procedimiento disciplinario, o sea, un PAD, como servidor público y no como ex servidor. Entonces, doctor, ¿cuándo procede el tema de los ex servidores? Por ejemplo, Adilson Castillo, después de que concluyó su relación laboral en octubre del 2020, empieza a asesorar, pese a que la norma prohíbe que yo pueda ejercer algún proceso en contra de la entidad, asume la defensa de una empresa en un proceso de contrataciones con el Estado, en contra de la entidad que venía asesorando o que tenía una relación jurídica. En este caso, estoy cometiendo una actuación eh, en contra, una actuación sujeto a sanción disciplinaria, pero ya no con una relación laboral, sino como un ex servidor. Entonces, ese es el caso, estimados participantes, de cuándo se inician o cuándo se pueden iniciar procedimientos administrativos disciplinarios
a servidores o ex servidores. Muy bien, entonces, la siguiente lámina, por favor. Hay que entender ahora cuál es la base legal, cuál es el fundamento jurídico y dónde se encuentra la vigencia de las normas del procedimiento administrativo. Primero, la ley 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General. En la actualidad hablamos de un TUO, o sea, un texto único ordenado de los procedimientos administrativos. Regula la etapa sancionadora, regula los preceptos, los principios jurídicos de la potestad sancionadora. La ley del Código de Ética, que en otras palabras regula la correcta actuación de la función pública. En otras palabras, si es que yo actúo en contra de lo que dice la ética de la función pública, estoy siendo sujeto a un procedimiento administrativo disciplinario. Revisar la ley del marco del empleo público, ya que ahí se determina quiénes son servidores, cómo se regula la actuación o del empleo público. Hay que revisar la ley del servicio civil, la 30.057, es más allá la que pone las reglas del desarrollo de los PAT. Y además, accesoriamente, el servir, hay que entender que el servir, para los que no lo sabían, es el órgano rector en recursos humanos, por ende tiene la potestad para poder regular los famosos PAT. Por ende, existe una directiva, la 2015 del servir, que después fue modificada con la resolución ejecutiva 92-2016, o más bien aclarada, diría yo, para el correcto desarrollo de los procedimientos administrativos disciplinarios. Entonces son normas o son directivas, reglamentan, especifican el desarrollo de los procedimientos administrativos disciplinarios. Entonces, ¿dónde está la base legal? En las normas que acabo de regular a continuación. Muy bien, siguiente lámina, por favor. Competencia. ¿Bajo qué circunstancias o cuál es el precepto, cuál es el antecesor, cuál es el argumento que puede anteceder los procedimientos administrativos? O en mérito, ¿a qué puede iniciar un procedimiento administrativo disciplinario? Primero, cuando se contravenga el correcto o el desarrollo de los procedimientos administrativos o de la actuación administrativa. Por ejemplo, yo, servidor público, de manera injustificada, no entrego información cuando se me ha solicitado. Estoy atentando contra el correcto desarrollo del procedimiento administrativo. O la demora injustificada. O, por ejemplo, yo para poder, aunque lo podríamos acomodar como actos de corrupción también, para poder correr, ¿no? Decimos eso en el argot popular, que vaya más rápido el desarrollo del procedimiento administrativo, presento y solicito, ¿no? Pequeños beneficios pecuniarios, coima. ¿Para qué? Para que avance tu procedimiento administrativo disciplinario. O perdón, tu procedimiento administrativo o tu actuación disciplinaria, por ejemplo, para que tu pago o tu orden de servicio sea más rápido, o para que tengas algún beneficio en por ejemplo, en una convocatoria de personal. Entonces, acá estoy actuando o estoy contraviniendo el correcto funcionamiento de los procedimientos administrativos y el correcto funcionamiento de la administración pública. ¿En mérito a qué más se puede iniciar procedimientos administrativos disciplinarios? En mérito a actos de corrupción de funcionarios o servidores públicos. Si bien existe un foro penal en el cual se va a investigar, se va a llevar un procedimiento administrativo, perdón, un proceso penal que puede terminar en una sentencia o en la absolución de la misma, se podría también iniciar un procedimiento disciplinario independientemente en la vía administrativa, independientemente de la vía penal, se podría realizar un procedimiento. Y en mérito a esta, se podría sancionar a este mal servidor que estuvo inmerso en un acto de corrupción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A veces es que en la vía administrativa se le sanciona, se le inhabilita y después de 3 años, en la vía judicial, se le absuelve al administrado. ¿Por qué? Porque para el Poder Judicial, para la Fiscalía, no ha cometido actos de corrupción. Y en acá empieza una contravención. Acá empieza ya una discusión de que si efectivamente, ¿por qué? Porque independientemente para el foro administrativo, en el procedimiento administrativo, él ha sido
es sancionable por las pruebas que se ha ponderado, por los medios probatorios que se tengan. Ahora el problema es, ¿pero qué pasa si después me absuelven? Y la norma te dice, bueno, ya te sancionamos, te inhabilitamos. Y bueno, si el Poder Judicial tuvo otra decisión, la Fiscalía decidió sobreserte, bueno, es el tema de la Fiscalía y del Poder Judicial. Acá tú eres, eh, estás sancionado. Y en acá empieza una contradicción jurídica poco garantista para el servidor público, tal vez. Cuestionable, estoy seguro que sí. Y podrías iniciar un procedimiento administrativo diciendo que se te exonera de la prueba, que se te resarcen los daños, aunque por en vía administrativa no está prevista eso, solamente te tocaría ir a un proceso judicial en la cual te reparen los daños ocasionados en este procedimiento administrativo, pero bueno, ese es otro tema. En mérito a los informes de control de las oficinas de control de las entidades públicas, ustedes saben que en las entidades públicas existen los famosos órganos de control interno, que son adscritas, están sujetas a la Contraloría. Es más, la Contraloría en su actuación como órgano de control del Estado, siempre emite informes, siempre está al tanto de los pendientes que realizan las entidades públicas, etcétera. Entonces, independientemente de un informe de OSI, órgano de control interno, o de la Contraloría de la República, se podría iniciar un procedimiento administrativo disciplinario en caso de que se prevean ciertas situaciones que atenten contra el correcto funcionamiento de la administración pública. Otro caso es el tema del hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual, ¿qué nos dice? Que primero, en la actualidad ha tomado mucho real el tema del hostigamiento, ya que ha sido múltiples los casos, los escándalos, yo diría, que se han generado en la entidad pública. ¿Por qué? Porque existía un hostigamiento sexual por parte, por lo general, de los superiores jerárquicos hacia los servidores, hacia las asistentes, a las practicantes, todo un tema, bueno, cuestionable en el marco de la ética. Y se crea una ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, que es la 27.942. Es más, en los regímenes especiales, por ejemplo, también se han implementado unas cláusulas, algunas normas que regulan el hostigamiento sexual. Por ejemplo, la ley del magisterio o la ley de la reforma magisterial, para ser más específicos, regula, ¿no?, las conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, la idoneidad y la libertad sexual. Entonces, en mérito a estos presupuestos que por lo general se pueden iniciar procedimientos administrativos disciplinarios. Muy bien, la siguiente lámina, por favor, la que habla de los principios. Entonces, los principios en el marco del procedimiento administrativo también está previsto, también está regulado y va a prever algunas situaciones interesantes. Por ejemplo, el principio de legalidad, que creo que es un principio no solamente de los procedimientos administrativos, sino también de los procesos judiciales en general, supone una doble garantía. Primero, la seguridad jurídica en la limitación o en la determinación de las conductas ilícitas o de las sanciones que se podría corresponder a una actuación, a un procedimiento disciplinario. Va a regular, por ejemplo, las reglas del procedimiento administrativo, o sea, los plazos, va a regular la vía, va a regular el órgano que va a resolver, va a regular las reglas. En otras palabras, la legalidad se basa en que solamente las entidades públicas o la administración pública puede realizar aquello que le es permitido por ley. Por ende, no podrá actuar de manera analógica, no podrá actuar en mérito a sus fundamentos independientes o a sus criterios independientes si no están regulados en la norma, cosa que es cosa que no es aplicable, por ejemplo, al régimen privado. Ustedes saben en lo privado que nos dice la norma. Todo lo que no está prohibido por ley está permitido. En cambio, en el régimen jurídico público o en el derecho público, solamente la entidad, la administración pública puede actuar aquello que le es permitido por ley. Principio de legalidad. Dos, el rango normativo de las normas sancionadoras. ¿Por qué? Porque solamente se pueden sancionar, o sea, disciplinariamente, por aquellas normas que están tipificadas. Pero ¿cuál es el problema de la tipificación en la actualidad? En el derecho penal, ¿qué es lo que nos dice? ¿O cuál es el precepto? Ante una determinada situación, una determinada infracción
jurídica, pero en el derecho administrativo nos dice, sí, efectivamente, ante una situación que pueda contravenir el correcto funcionamiento público, la correcta función pública, existe una sanción, pero ¿qué es lo que pasa? Que la sanción no está delimitada, sino se basa en criterios de aplicación de sanciones. En otras palabras, ¿y a dónde hemos llegado? En que, por ejemplo, en algunas entidades, por una misma situación, ante un hecho, a ciertos servidores públicos se les sanciona, por ejemplo, con amonestación escrita y a otros servidores se los suspende. Es más, eso va en contra de los principios del procedimiento administrativo, por ejemplo, el tema del debido procedimiento, de la buena fe, de las actuaciones independientes, de los criterios que se deban tener, tienen que ser parecidos, pero en las entidades públicas no, porque si pongamos dos ejemplos, municipio A, municipio B, que tienen de distancia, pues no sé, 1 kilómetro, en una entidad le pueden sancionar a un servidor público con, no sé, pues una amonestación y con el otro lo suspenden o lo destituyen. ¿Por qué? ¿Cuál es la problemática en el precepto de legalidad de los procedimientos administrativos disciplinarios? Lo que pasa es que no está regulada la consecuencia jurídica por determinado hecho, a diferencia que está bastante bien desarrollada en los procesos penales. O sea, si yo cometo, no sé, pues, homicidio, la pena será de 6 a 10 años, y salvo las agravantes que pueden existir, pero en los procedimientos disciplinarios existe. Si un administrado, por ejemplo, demora intempestivamente, se le podrá sancionar con amonestación, con destitución, con inhabilitación, etcétera, pero no te dice la consecuencia jurídica, no nos dice, tú aplicas de acuerdo a los criterios de razonabilidad la consecuencia jurídica, criterios de la sanción. La siguiente lámina, por el principio de proporcionalidad. ¿Qué nos dice los preceptos de proporcionalidad? Primero, hay que entender que la proporcionalidad está en relación a otro precepto administrativo que regula en el marco de este principio de administrativas. Muy bien, tu entidad pública está sujeta o tu entidad pública tiene la facultad de poder sancionar a los servidores públicos, si fuera en el procedimiento sancionador, a los administrados. Pero esta tiene que tener una gradualidad, tiene que tener una proporcionalidad. O sea, en mérito a una sanción, a una actuación, no se podría hacer una aplicación de una sanción desproporcional. Pongamos un ejemplo. En las entidades, en sus reglamentos internos, por ejemplo, regulan el tema de la vestimenta. No te exigen venir con el uniforme de la entidad pública, pero yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si es que a alguien, bueno, no le gusta, ¿no? Una señorita no le gusta ir con pantalón, no le gusta ir con minifalda y no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasaría si se le quiere, no sé, pues suspender? ¿Por qué? Porque no fuiste con la ropa idónea. Es imposible entender la gradualidad. Muy bien, es proporcional, pero destituirlo, suspenderlo por esta situación, no existe una proporcionalidad. Hace un tiempo tuve un caso bastante interesante que sancionaron a un servidor público porque este señor, mediante reglamento en una entidad pública, o sea, ir a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, ¿para qué? Para, bueno, tener una reunión o para que formen, para que canten el himno nacional y todo ese acto protocolar. Y se le había sancionado con una suspensión del cargo por 6 meses. Y yo me pongo a pensar, o sea, el señor llegaba temprano y se iba a la oficina, no iba al acto protocolar porque, bueno, consideraba, pero es aplicable, es proporcional. Yo estoy llegando al horario. Bueno, estoy incumpliendo una regla que se estableció en mérito, bueno, a las buenas costumbres, a lo que regula el servidor público, pero de ahí a que me sancionen con una suspensión de 6 meses, bueno, hay que medir bien este criterio de proporcionalidad que debe generar las garantías hacia los administrados. Siguiente lámina, por favor, que dice otros principios.
Estos son principios extraídos del derecho penal que son válidamente aplicables al procedimiento administrativo disciplinario, los famosos PAD, el de presunción de inocencia, en otras palabras, nadie, todos son inocentes, o sea, todo servidor público es inocente hasta que se pruebe lo contrario o hasta que la norma o hasta que la entidad pública lo sancione. Nevis in idem, que no se le puede iniciar dos procedimientos, o sea, investigar al servidor público por por el mismo hecho más de dos veces o más de una vez. O sea, esto es un procedimiento del derecho penal bastante bien aplicable también a los famosos PAT. Garantías de motivación del acto de sanción. Y esto es un principio no solamente como garantía de validez de la resolución del acto administrativo que se va a emitir. Es una garantía en tanto que la motivación o la indebida motivación genera una nulidad del acto administrativo. Entonces, la motivación, ¿qué es la motivación en el marco de los procedimientos administrativos? La garantía o es el razonar jurídico de la entidad pública. En otras palabras, en mérito a los hechos, voy a tener una relación jurídica con las actuaciones administrativas, voy a tener una relación jurídica con los medios probatorios, una relación jurídica con la normativa aplicable, con los plazos, con los criterios de proporcionalidad. ¿Para qué? Para poder sacar una sanción administrativa. Esta garantía de motivación hace que todo acto sea válido, en tanto que fundamente el por qué, no solamente jurídicamente, sino también fácticamente, en relación a los medios probatorios para la decisión que se va a tomar, que por cierto afecta derechos, limita derechos a los servidores públicos. Muy bien, siguiente lámina. Hablar un poco de la Secretaría General, entender a la Secretaría General como eh, aquel órgano de apoyo en el desarrollo de los procedimientos administrativos disciplinarios. Por ende, la Secretaría Técnica, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, puede recibir las denuncias para que se califiquen presuntas faltas. ¿Qué puede hacer más esta Secretaría Técnica? Es tramitar las denuncias, brindar una respuesta, precalifica los procedimientos, en otras palabras, ellos emiten un informe de precalificación al órgano instructor solicitando, o sea, que se inicie procedimiento, recomendando, no solicitando, recomendando que se inicie procedimiento administrativo o desvirtuando, diciendo que no procede porque no hay elementos suficientes, documenta las actividades probatorias, propone la apertura de los procesos, administra los archivos emanados de esta potestad disciplinaria. Sin embargo, la Secretaría Técnica es un órgano de apoyo. Por ende, los informes que emite la Secretaría Técnica no son vinculantes, por ende, no son a los órganos tanto instructores como sancionadores, no es de aplicación vinculante, sino pueden variar el criterio en mérito a, les dije, es un órgano de apoyo. ¿Qué es lo que pasa? Que los secretarios técnicos, por horas y etapa de eh, sería más bien en la etapa instructiva, sino de preparatoria, en mérito a las actuaciones iniciales para ver si es que procede o no iniciar un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Un secretario técnico necesariamente debe ser abogado? No, pero debemos entender que por la cantidad de elementos jurídicos que hay que manejar, debería tener procedimientos administrativos, etcétera. Entonces, lo recomendable es que por lo general sea un abogado el que ejerce esta función, ¿no? Muy bien, siguiente lámina, autoridades del PAT. Ahora, doctor, ¿cómo determino quién es instructor, quién es sancionador, ante quién? Te responderé, depende. ¿Depende de qué? Depende de la
sanción que se pretenda imponer. Entonces, primero, es el jefe inmediato. En el caso de quien va a instruir el procedimiento es el jefe inmediato. En caso de destituciones, quien instruye es el jefe de recursos humanos y quien sanciona es el titular de la entidad. A hacer elevar sanciones y destituciones lo va a realizar el Tribunal del Servicio Civil. ¿Y qué es el Tribunal del Servicio Civil? El Tribunal del Servicio Civil es un órgano integrante o que pertenece al servir, es decir, el órgano. La función es resolver en último del sistema administrativo. Van a resolver los recursos de suspensión y destitución, las apelaciones de estos dos. Muy bien, siguiente lámina, por favor. ¿Dónde encuentro las? Primero, Ley del Servicio Civil y su reglamento. Primero, de su reglamento. El artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, por ejemplo, regula cosas como el impedir el ir en estado de ebriedad al centro o con influencia de drogas, es sujeto a una consecutivos, 5 días no consecutivos en un periodo de 30 días y 15 días no consecutivos en un periodo de 180 días, o sea, 6 meses aproximadamente, es también plausible. El reglamento también se regula otras faltas administrativas. Por ejemplo, usar indebidamente la licencia que te otorgó la entidad pública. Las licencias o las habilitaciones, ¿no? Que se había ido pues sin autorización del superior jerárquico, debo entender por algún interés particular, a supervisar algunos nightclubs, ¿no? Con su carnet de servidor público que tenía función de fiscal. Nunca se había ordenado una supervisión que no tenga las facultades y mérito a su carnet se mete. En los artículos 261 y 262 de la ciertas faltas administrativas, por ejemplo, no entregar dentro del plazo legal los documentos recibidos por la autoridad. Por ejemplo, el plazo para que paso disciplinario. Por ejemplo, resolver sin motivación, demorar injustificadamente actos o actuaciones en la etapa instructiva de un procedimiento administrativo, también
del Código de Ética de la Función Pública. Eso quiere decir principios, deberes, funciones, pero en acá existe, o sea, si bien te permiten sancionar por aquello que contraviene y no está tipificado, no creen que estaría contraviniendo este principio de tipicidad, de legalidad, pero nos dice, bueno, todo aquello que no contravenga o garantistas para los servidores públicos, reglamentos internos de trabajo, los famosos RIT, que algunas entidades no, los procedimientos administrativos. Muy bien, siguiente lámina, por favor, tipos de sanción. Pueden dejar alguna duda que tengan y al final de la clase yo voy tipos de sanciones. El artículo 88 de que las sanciones que es correcto funcionamiento público pueden ser desde un día hasta 12 meses de accesoria a la destitución. ¿Y dónde, doctor, quedan las multas? No, las multas no son sanciones. Las multas ya no están reguladas. Creo que hace un tiempo se había previsto el tema de las multas. Criterios para determinar la aplicación del principio de razonabilidad, proporcionalidad, se tendría que considerar intereses llegar ebrio, destituirlo, podrías amonestar generales o a los bienes jurídicamente protegidos como un criterio. Otro, ocultar la comisión que tiene la costumbre de llegar mareado a la entidad y yo lo encubro, no lo hago dormir en el baño o lo hago dormir y no sé, pues comisión de una falta de una sanción. El grado de jerarquía y de especialidad del servidor civil. O sea, no es lo mismo que tiene, no sé, pues 3 meses en la entidad pública, porque de la administración pública. No se podría sancionar de la misma manera a un servidor público que tenga 20 años trabajando en esta entidad a que a un servidor público pues, que tiene 6 meses. Eso sería desproporcional. Entonces, mucho también es el grado de jerarquía. Las circunstancias en que se comete la circunstancias agravantes o circunstancias atenuantes. Es de un servidor público que, digamos, el de posesión, es trabajador en un municipio,
administrado una debida instrucción del proceso. ¿Qué es lo que había pasado? Que este servidor público estaba coaccionado por un funcionario de alto nivel de este municipio, que no voy a decir cuál es. Amenazaba incluso con despedirlo si es que no otorgaba este certificado de posesión. Entonces, existe una circunstancia atenuante para aplicar la sanción administrativa. Por ejemplo, el tema de la concurrencia de varias faltas, lo que se conocen administrativo general, que si existieran por un mismo hecho, por ejemplo, más de 2 sanciones, se sancionará solamente por la más grave. Es decir, que se podría cometer un ilícito que contravenga la función pública con más de un servidor, o sea, podrían participar 4, 5, 6. Imagínense, para este certificado de posesión, pues yo me imaginaba que estaba metido no solamente este servidor público, sino estaba los asistentes, estaba metido el jefe de catastro, aquellos que otorgaron la certificación, los informes, y va jalando. Entonces, hay una participación, ¿no? Para determinar el criterio de la sanción. La reincidencia de la comisión de la falta, o sea, prever si es que tal vez está sancionado. ¿Y cómo sé? Puedo revisar los legajos de la entidad, puedo revisar los servidores públicos, ahí también hay información, la continuidad en la comisión de la falta, o sea, por cuántas veces en el tiempo transcurrido realizó esta falta. Por favor, y vamos a hablar un poco de las algo que se llama la investigación previa, que no es parte, y voy a ser incisivo en esto, no es, pero de manera metodológica, de manera eh, un tanto sistemática, si quisiéramos llamarlo, lo traigo a colación. Se ve el tema de los plazos razonables, se precalifican los hechos según la gravedad, se realiza el informe en el cual un archivo, los antecedentes, ¿para qué? Para que después tu procedimiento de debido procedimiento, de argumentos suficientes para poder sancionar al administrado. Muy bien, siguiente lámina, fase instructiva. ¿Qué nos dice en la fase instructiva? Una vez que se emite el informe de precalificación y se emite la resolución con el acto de notificación al ex servidor, el cual debe contener de 5 días, que podrían ser prorrogables hasta 5 días más, a petición de 15 días, se emita un informe de la etapa instructora, en el cual se recomienda efectivamente en mérito a los descargos en la etapa sancionadora, la siguiente lámina, el ex servidor, si en caso se va a sancionar en la etapa instructiva, el instructor emite el informe y recibido el sancionador, o sea, el órgano sancionador, notifica, ¿no?, la recepción de este informe para que y se le solicita o se le programa que presente o que solicite el servidor público un informe oral. Prorrogables hasta 10 días más. Una vez que se haya emitido, se haya realizado el informe oral, se notificará o se resolverá
es el que regula en la ley del procedimiento administrativo general, para que en el plazo de 15 días él pueda ejercer o pueda impugnar este procedimiento administrativo. En caso contrario, debe entenderse que esta resolución tiene etapas, ¿no?, del procedimiento administrativo disciplinario. Siguiente lámina, que en el plazo de 15 días el administrado tiene el derecho de poder ejercer la impugnación. Pueden plantear reconsideraciones, está previsto que se plantea, pero siempre y cuando se argumente o se fundamente con una nueva prueba, o presentar un para que, si fueran amonestaciones, resuelve el jefe de recursos humanos, o en el caso civil. Siguiente lámina, tema de la prescripción de cometido la falta, tienen que pasar 3 años. Eso quiere decir, si el acto se cometió en octubre del 2016, vencería en octubre, o el 1 de octubre del 2016, y el hecho se cometió el primero, y prescribiría entonces el 1 de octubre del 2019. Son 3 años, 2017, 18 y 19. Pero, ¿qué pasa? Allá. Primero, y en el caso de que se inicie el procedimiento administrativo, se tendrá un año calendario para que se prescriba, aunque no debería llamarse prescripción, sino debería llamarse caducidad. Pero bueno, eso es otro tema que la norma no ha previsto y lo llama prescripción. O sea, si un año no termina este procedimiento administrativo, será plausible de que, se suspenda, de que ya no proceda. ¿Por qué? Porque prescribió la actuación. En caso de ex servidores, el plazo de prescripción son de 2 años de conocido la falta. Eh, no tiene que pasar más de un año, si no se entenderá que digamos, en el de octubre del 2019. Pero, ¿qué pasa si yo me doy cuenta el 25, faltando 5 días para que prescriba, y yo inicio el procedimiento administrativo, le notifico al servidor público, y bueno, y la pregunta es, ¿tendrá prescripción? Dice que tendrás un año más. ¿Por qué? Porque ya tomaste conocimiento y en mérito de eso tienes un año más para que concluyas tu procedimiento administrativo disciplinario. Muy bien. Siguiente lámina, medidas cautelares. ¿En mérito a qué se pueden aplicar a, a su asistente, si fuera un jefe? Entonces se le podría, por ejemplo, separar de las funciones, se podría poner a disposición del jefe de recursos humanos para que él realice otras funciones, y si fuera necesario, se podrá exonerar de asistir al centro de trabajo. Lo que sí no se podrá hacer es que se deje de remunerar a este servicio. Imponer previo al proceso o al inicio del PAT. Entonces, previo proceso, se podría plantear las medidas cautelares. Muy bien. Entonces, la siguiente lámina, por favor, y ahora sí estoy presto a las preguntas, dudas, consultas que puedan. Buenas noches. Sí, obviamente. Hemos tenido un alcance muy elevado. Una ponencia muy interesante este asunto de los procesos administrativos. ¿Acaso usted tuviera algunas palabras para concluir? Este sería una oportunidad.
siempre a colaborar, ¿no? Con la... Personalmente gusto mucho de lo académico. Entonces, si es que en un futuro yo estoy presto y me pongo a disposición de tu blog para poder... Entonces, en mérito a ello, a mí gusto mucho el derecho administrativo y de lo que involucra la administración pública, ya que toda mi vida como profesional me desempeño de ahí. Es más, agradezco más que yo, más que ustedes a mí, yo a ustedes, por la predisposición, por invitarme. Espero verlos muy pronto. Espero algún tema de mi dominio. Muy bien, felicitarte por la gran labor que tienes en esta plataforma. Quieran aprender más, que quieran entender más, que quieran el ejercicio jurídico de que aprender cada día más. No olvidemos de nuestro decálogo, ¿no? Dejarás de ser cada vez menos abogado. Muy bien, y en mérito de eso, bueno, reitero el agradecimiento y espero verlos pronto. Sí, doctora Castillo, de verdad, de parte de todo el equipo del estudiante, todo el equipo de Blog Legal, que es nuestra nueva imagen que hemos cambiado recientemente, queremos darle unas gracias, unas gracias. Gustoso de estos conocimientos compartir con ustedes. A todos los espectadores que nos han acompañado el día de hoy. Y eso sería todo por el día de hoy en el Blog Legal. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches.